Olá a todos, bem-vindos a mais um A Conversa Com, do nosso canal de YouTube Discos World, associado ao nosso grupo de Facebook Discos World. Hoje vamos até ao país vizinho, a Espanha, conhecer Dani Montes, proprietário de uma loja online chamada Loucos por El Discos. Vamos daí e vamos conhecê-lo. Olá Dani, tudo bem? Bien, boa noite, Fabio. Olá, como estás? Como estão as coisas em Espanha? Bien, trabajando mucho para mejorar el pez. Hola Dani, comienza por nos hablar un poquito de ti, para quien no Sí, te conoce, la tua historia dentro de la acuariofilia, ¿no? sí, Y a cuántos años estás en este medio, cómo surgió este teu proyecto nuevo de la tienda. sí, Tienda, esto para quien está ouvindo en portugués y en español, tienda es loja, ¿ok? sí. ¿Y dónde fica tu tienda, ok? Vale, empecemos desde el principio. A ver, mi afición por la acuariofilia empieza a los 12 años, cuando me regalaron mi primer 350 litros con guppies, lo que había antiguamente. Llevo ya en la acuariofilia 22 años. Entonces, siempre he tenido peces, ha sido una pasión mía los animales, sobre todo el verlos criar. Antes lo estaba hablando con un compañero, me acuerdo cuando en el instituto, en el patio, les explicaba a los compañeros cómo criaban los cribens y me apasionaba ver cómo los sacaban a pasear a las crías. Entonces, es algo que siempre ha venido conmigo, el acuario. Siempre en la vida hay veces en las que por motivos de trabajo dejas el acuario, vuelves a empezar, pero es algo que siempre está aquí, el acuario. Entonces, todo este proyecto empezó a partir del 2018. Yo en 2018 tuve un accidente laboral con el vehículo y me rompí dos vértebras Oh, ok. y desde entonces, claro, estuve unos meses en cama, estuve más de 2 años de baja, entonces no veía futuro a mi vida, no podía seguir trabajando de lo que yo trabajaba. eh, Me empecé a centrar en los peces todavía más como una terapia, entonces me empecé a informar todavía más, ponía peces, veía más vídeos, tenía el tiempo libre y empecé a pensar en el pez disco, que era algo que jamás había tenido, porque mi recuerdo del pez disco era un pez Malboro en la tienda donde yo compraba de niño los peces, y siempre era un pez muy complicado en el que siempre la gente te metía miedo y era algo que no podías tener. Entonces me puse a leer sobre el pez disco y me encontré en YouTube con unos vídeos de Víctor Palomeque donde desmentía todo ese miedo que había que tener al disco. Entonces, después de ver esas entrevistas, cuando él explica que todo es más fácil, que hay que tener que pensar en una jerarquía y todos estos temas, fue cuando me empecé a informar todavía más y entramos en la cuarentena. Entramos con el COVID y vi un momento adecuado en el que estaba encerrado en casa, en el que podía probar un engorde porque yo me di cuenta que el engorde era mucho tiempo, sabía que no iba a tener que trabajar, que no iba a salir de casa y era el momento ideal para estar observando el pez, alimentando el pez, cambiando agua. Y eso se convirtió en esa terapia ocupacional durante el tiempo de mi accidente, el cual todo empezó con 14 discos de Stenker y en un 90 litros. Del 90 litros nos pasamos al 200 litros, el 200 litros se quedó pequeño, llegó este 400 litros a casa, ya no cabían los peces aquí en este sitio, tuve que ocupar una habitación de la casa donde monté dos acuarios, luego monté otro acuario, luego empecé a comprar mejores discos de mayor calidad, empecé a engordar. Mi pasión realmente es engordar discos, me gusta Ok, verlos crecer porque tengo tiempo. ok. Entonces ha llegado un momento en el que la habitación donde tenía dos acuarios, ahora hay dos estanterías completas, guardábamos comida, ahora no hay comida, solo hay comida de peces y ha ido funcionando de tal manera la rueda poquito a poco, en la cual ha acabado montando una tienda online porque nuestras instalaciones son de cría y de importación, no somos una tienda a venta al público. Entonces tenemos la tienda online donde siempre asesoramos vía WhatsApp y demás. Y
Estamos ahora, han empezado las obras de un local que tenemos aquí pegando a casa, que compré el terreno, que es donde vamos a montar 50 metros cuadrados de instalación. Y entonces ya podremos aumentar a unos 10.000, 20.000 litros de agua más o menos. Ok. Dani, me diz uma coisa, aonde fica essa tua loja online? Sí. Ah, Nosotros estamos en Salamanca, en un pueblo, frontera con Portugal, en el Parque Natural de las Arribes del Duero. ok. E Entonces estamos não podes dizer como se chama o site para que as pessoas que estão assistindo poderem ir consultar? en la página web, Sim? es www.locosporeldiscus.com. Ok, é isso mesmo. Olha, Dani, me recuerda só uma coisa. Hablaste agora, quantos anos mais ou menos é que tens com discos? Desde quando? Pues desde principios del 20, De 2020. del 2020, 2 2 años, anos e pouco. sí, Ok. Aí pero antes tinhas quiero decir muitos que han sido pessoas. 2 años muy intensos, É, en los que tenía 24 horas, en los que no dormía por dolores de espalda, sim. me dedicaba a leer foros en alemán, los traducía, veía vídeos, lectura, formación, parasitología. Entonces, ha sido 2 años dedicado al disco, Ok. realmente. Então me diz uma coisa, com esta tua experiência, com estes tuas, ah, estes estudos que tienes de disco, o que nos podes dizer sobre la experiencia que tienes neste momento, como são os discos comparando com outros peces? O que haces de diferente? El disco es un pez especial. El disco es un pez que se comunica, que habla. Yo, nos puede parecer, bueno, a la gente le habla un perro, pues a mí me hablan los discos. El disco se comunica contigo, te dice si tiene hambre, en qué estado está, si alguien le está pegando, lo ves porque está escondido. Entre ellos, la comunicación que tienen de vibración entre ellos es muy apasionante. Lo que pasa es que es un pez el cual necesita mucha observación. Tienes que observarlo durante muchas horas para poder ver esa comunicación que tienen ellos con las vibraciones, la comunicación que tienen contigo cuando enferman, oscurecen, cuando hay un problema de jerarquía y sobre todo la cría. Cuando ya empiezan a criar y empiezan a cuidar a sus crías y la sacudida para quitárselas de encima y que pasen al papá o a la mamá es impresionante. Entonces, es el disco más comunicativo, porque puedes tener un cardenal, un neón, un guppy, no me comunica, es un Sí, pez que va por el acuario. claro. Entonces, el Altum, por ejemplo, aquí sí es un pez muy señorial, mucho más tranquilo, pero no me habla como me habla el disco. Ok, Entonces, es lo que apasiona, esa comunicación que tiene con nosotros. ok. Me diz uma coisa, já conseguiste fazer a criação de discos também ou não? Sí, 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 tenemos ahora mismo 5 parejas criando y luego antes cuando empecé también estuvimos criando durante un tiempo. Ok. Olha, Dani, agora fazendo aí uma pergunta sobre discos, desta experiência que tu tienes, para ti, qual é a melhor alimentação para discos? La mejor alimentación, pues no creo que sea una en exacto. La mejor alimentación es la variación. Hay que variar la alimentación. Yo, por ejemplo, la papilla casera no la hago, porque pienso que si mi pez luego va a ir a un cliente, necesita encontrar una papilla la cual se comercialice, la pueda encontrar cerca o me la pueda comprar o la pueda comprar en su tienda de barrio. Entonces, para mí me parece muy importante alimentar con productos que puede luego el cliente comprar, porque el disco es un pez muy especial, el cual el cambio de alimentación le cuesta mucho. Hay un pez que solo esté alimentado con papilla para que solo coma gránulo, lo tienes que tener incluso hasta una semana sin comer, mezclar el gránulo con la papilla, muchos secretos para poder conseguir que coma. Entonces yo alimento 9 veces al día más o menos y en todas esas alimentaciones cada vez se le da una cosa diferente. Y luego además la papilla comercial, lo que pienso es que ya ha habido un estudio previo a las necesidades que lleva el pez, porque por muy natural que nosotros queramos hacer las cosas, al final es como nosotros, necesitamos un tipo de proteína especial que a lo mejor no es la que nosotros tenemos en casa, unas vitaminas y el variado.
realmente. Es la mejor alimentación. Yo mismo alimento con el pienso, con escamas, con papilla, con artemia, le doy de todo. Tubifex liofilizado también. ¿Y las marcas que tú utilizas? Las ¿Utilizas? marcas que yo utilizo, eh, pues mira, en papilla empecé con Stenker porque compré los discos de Stenker. Es una papilla que me gusta porque es muy compacta, ensucia muy poco el agua. ok. Wasteflow también la utilizo, pero me parece una papilla más pastosa, si la descongelas se pega mucho en los dedos. Aquí en casa todos trabajamos. Mi madre tiene más de 70 años y es la que me cuida los peces cuando yo estoy en casa. Incluso ella me dice, me gusta más la papilla de Stenker, que no se pegan los dedos, ensucia menos el agua. Entonces aquí entre todos probamos la comida. Luego, tema alimentación, no sé, nosotros gastamos medio kilo de papilla diario, una tableta de medio kilo, y por lo menos 1 litro de escamas y 1 litro de gránulo diario se gasta en casa. Con lo cual tengo que mezclar el gránulo, utilizo gránulo para criadores y a la vez utilizo también Discus Food, Insect Food, perdón, que es este, Insect Superfood, que es la nueva alimentación que no lleva proteína animal. Es todo hecha de insectos y plantas. Con lo cual, lo que hago, como es una alimentación que me gusta mucho, por el tema de los nuevos estudios que hay, que es mucho más sostenible al no llevar harina animal ni animales, porque lo que lleva es insecto, que al final es la proteína del futuro. Incluso un cliente me escribió el otro día para comprarla porque tenían un hijo con intolerancia al gluten, un niño celíaco. Entonces es una de las pocas alimentos en el mundo que no tiene gluten. Con lo cual el niño que tenía unos guppies pues puede alimentar perfectamente a sus peces y chuparse los dedos porque no tiene ningún problema. Entonces es una alimentación que les mezclo, tanto en gránulo, en escamas, la hago con la mezcla. Le meto algo de Tropical también, de 50, porque mucho cliente utiliza la marca Tropical por la publicidad que tiene. Entonces intento mezclar todo un poco. No estoy centrado en una sola marca. Yo el pienso se lo mezclo y o una vez le doy una cosa, otra vez le doy otra. Lo importante es que llegue el pez al cliente comiendo todo. Ok, Que el cliente pueda encontrar su comida y que no sea un pez exquisito, que solo quiera comer artemia. ok. Dani, no lo conocí en esta marca. Sí. Esta marca tú tienes en tu tienda. Sí, esta marca es de Dayana, nosotros la comercializamos en nuestra web. Esta, Tenemos todos los productos. esta marca es una marca de qué país, ¿sabes? Bueno, aquí en España la comercializa ICA. Ok. No estaba preparando nada para para esta comida en Sí, términos de preguntas, mas si nos puede explicar un poquito mejor cómo funciona esta comida, qué variedades hay. Fiquei sí, bastante interesado y pienso que las personas que nos están oyendo también van a ficar muy sí, interesadas porque de facto no tiene aquele composto animal. Me parece que correcto. poderá ser muito interessante e muito benéfico para os peces, não? Para Correcto. evitar las enfermedades e tudo. Se puedes nos dizer quantas variedades Sí. existem, Pues mira, está el seria muito Tropical. interessante. Sí. En Insect Superfood tenemos el Tropical Pellets, que es un granulado bastante pequeño. Es el que utilizo en los salvajes, es el que más le gusta. Yo tengo un acuario con 18 salvajes verdes y es el gránulo que más le gusta, porque además es un gránulo pequeño que lo come muy bien. Luego tiene el Vegetal Flex en escamas, que es para animales más herbívoros, como por ejemplo los molis y esta cosa. Luego también lo tienen para peces de agua fría, eh, tienen para el pez beta en pellets también. Luego hay también hay tabletas de espirulina para peces de fondo y luego hay otras escamas que serían más proteínicas que pueden valer perfectamente para los altum, que es con lo que los alimento, y escalares, discos. Yo le mezclo tanto el gránulo de, de, de insect como las escamas. Y a mis loricáridos lo mismo, también le doy.
Sobre todo, más que nada, es que es una comida que no utiliza nada de harina animal, porque realmente casi todas las comidas están utilizando harina animal. La harina animal viene de los desperdicios, de las carnicerías y demás. Entonces, buscar además es pensar en futuro, en la sostenibilidad del planeta, Claro, porque no necesitamos que muera una vaca para alimentar a nuestros peces con claro, insectos, con grillos, con hormigas, además es lo que comen en la naturaleza. sí, Llevan ortigas, lleva todo lo necesario. sí, Además que el insecto va a ser nuestra comida del futuro. sí, Aunque lo veamos difícil me de parece que sí. comer, pero va a ser nuestra comida del futuro, con lo cual me parece un avance muy importante en los peces. Ok. Hola, Dani, agora mudando un poquito de la tema, vamos hablando ahora de las enfermedades. Sí, Ah, yo tengo discos aproximadamente uns 8 años, 7, 8 años. Ah, ya tive, también comencé con las moles, los guppies, un poquito de todo, até que cheguei a los discos. Ah, Pronto, desta minha experiência que eu tendo ao longo dos anos, o peso disco é um dos peces que mais sofre com as enfermidades. Apesar de ser o pece que para mim, que eu tive até hoje, que é mais resistente, sí, um disco pode estar enfermo meses e meses e meses, até eu diria um ano, escalar, e, não morre. Ao contrário de outros peces pequenos que, sei lá, um guppy, que se sí. morre passado pouco tempo de ter uma enfermidade. Contudo, as doenças de discos são muito preocupantes. Ah, o que queria perguntar-te é como podemos evitar que os discos fiquem enfermos, na tua Pues opinião? mira, mi opinión es que el 90% de las enfermedades del disco vienen derivadas por problemas de jerarquía o de acuario. El disco es un pez de cardumen y es súper importante el cardumen en su vida. O sea, lo mismo que se comunican con nosotros, para ellos es muy necesario. No es como decir, vale, el cardenal o el neón es un pez de cardumen, pero puedo tener dos aquí, ¿no? Porque se los comen, se han comido 200 cardenales, pero puedes tener dos y no pasa nada, no enferman por estar solos. Pero el disco sí hay una jerarquía donde hay un macho o una hembra dominante, donde proteja todo el acuario y no deje comer. Si tienes tres discos, los dos discos que quedan van a enfermar. Pero van a enfermar por bajada de defensas, porque le están pegando, es como nos pasaría a nosotros. Si nos tienen siempre en una esquina sin comer, pegándonos, entonces el 90% yo creo que se soluciona cogiendo una urna, montándola y decir, mira, quiero tener discos, perfecto, no puedo comprar de uno en uno. El disco, si quieres evitar el 90% de los problemas, tienes que cogerlos. Si no quieres engordar, a partir de los 12 centímetros, considero que es un pez que ya está formado, que ya se puede mantener en un comunitario, pero un comunitario de discos, solo discos. Y entonces mínimo 7, 8, 10 discos, donde si hay una pelea se puedan esconder unos detrás de otros. Y siempre el más débil podrá comer por detrás. Entonces, yo creo que de ahí sale el 90% de las enfermedades, porque al final el parásito que tiene, al final siempre tiene problemas de examita, cacas blancas. Vamos a hablar de cacas blancas, que es lo que todo el mundo habla, caca blanca y ya está. Entonces, eso todo viene derivado del problema de la alimentación. No es otra cosa, de que no se alimenta correctamente, con lo cual bajan las defensas y tiene esos parásitos que ya existen, ya, vamos, se reproducen y ganan lo que son las defensas del pez. Entonces, si tú coges un acuario el cual metes unos peces donde no hay problemas jerárquicos, donde hay mucho disco, aunque parezca mentira, lo de los 50 litros por disco es mentira, lo que necesita es buen agua y buena filtración. Lo puedes arreglar cambiando agua, poniendo una gran filtración. Pero yo, como mejor tengo los discos, es apretados. Cuanto más discos hay, ninguno se queda pequeño, porque si le pegan, se esconde detrás de otros 20 y no lo llega a ver. Entonces, la base yo creo que es la formación y la educación en lo que es el pez disco, realmente, en su comportamiento.
Y cuando comprendemos su comportamiento, después podemos evitar muchas enfermedades. Por ejemplo, tenía un amigo que hace poco me enseñó un acuario en el que tenía 4 peces enfermos. Tenía uno negro subido arriba, otro en una esquina, otro debajo de un tronco, tal, no sé qué. Ostras, yo me enseña el vídeo, la verdad, y parecía como incompatibilidad bacteriana o algo así. Y de Sí, repente me enfoca con el vídeo una pareja haciendo una puesta en el tronco claro. y le dije, pon un separador en el acuario o quita esa pareja. Entonces quitó la pareja y de repente todos los peces estaban sanos, Eh, ya no estaban enfermos. Era un problema de miedo, de jerarquía. Pero esa persona al final, si no se da cuenta de eso, le empieza a meter medicamentos, medicamentos por un lado, ahora lo comento en WhatsApp, me dicen que le ponga no sé qué, me dicen que le ponga no sé cuánto, y al final, muchas veces medicando, lo que conseguimos es enfermar más al pez. Porque si estás haciendo un tratamiento muy fuerte con algo que realmente no es lo que tiene, al final eso es más tiempo con la enfermedad y acaba enfermando mucho más. Entonces, ¿qué tiene más dolencias? Yo cuando los tenía aquí, los discos sí tenían dolencias. ok, Ahora que los tengo en el local y los tengo solos y tengo una urna de 200 litros con 40 discos adultos de 17 centímetros, no hay dolencias. eh, Puede haber uno que se ponga negro, puede haber uno que se muera de repente, pero realmente no es lo que yo tenía aquí. Yo aquí cuando quise mantener discos en el comunitario con los Altums y al final siempre había uno escondido, había otro oscuro, entonces yo no descansaba, no tengo el sofá aquí detrás, para mí es sagrado. Sofá, acuario, claro. televisión. Ujú. Entonces, el tema de las enfermedades, creo que si controlamos la jerarquía, las enfermedades se disminuyen. Y luego, un dato muy importante es que nos olvidemos de la caca blanca. O sea, la caca blanca en internet te metes y dices, hay examita. O según cómo es la forma de la caca blanca, es el minto. No, lo que se ve es la piel, el flujo Sí, intestinal. Yo tengo un microscopio aquí en casa. No cuesta tanto un microscopio, sí, cuesta menos que un disco adulto. sí, Entonces, hoy en día en los grupos de WhatsApp es más fácil grabar un vídeo del microscopio sí, viendo el parásito que hay. Incluso Héctor de Doctor Pez sí. tiene una biblioteca muy grande de imágenes que yo he utilizado para ser capaz de identificar los parásitos que tengo y directamente medicar con lo que es necesario. Sí. Entonces, muchas veces la caca blanca no hay nada. Yo no voy a poner, no sé si poner un porcentaje, pero por decirte que el 50% de las cacas blancas que he analizado era vaina vacía. En muchas otras he visto hexamita, protopalina, muchas cositas, pero muchas no había nada. Claro. Entonces, No, el microscopio me parece algo muy importante para poder mantener unos discos saludables. até porque cuando hablamos de caca branca, en todo es enfermedad. É isso que estamos Correcto, hablando, sí. Vale, correcto. estamos Yo, hablando. mira, por Sí, sí. ejemplo, yo he tenido, mantengo un red melon que hace caca blanca desde pequeño Mm, y es un pez sano y come y crece y todo. Y cada 2 por 3 hace una caca blanca. Yo no sé si tendrá un problema intestinal o cualquier cosa que de repente la hace, pero es un pez sano, no lo medico, no le hago nada. Entonces, también hay que mantener esa pequeña flora intestinal de parásitos. ok, Tampoco podemos tener unos peces exclusivamente desparasitados viviendo en una burbuja porque ahí también luego vienen muchos problemas. ok. Hablas aqui de um tema que me parece muito interessante também, que é, por exemplo, eu ao longo dos anos tenho aprendido muito e vou cometendo os meus erros e continuo cometendo. Por Es exemplo, normal. Yo también claro, trabajo en ensayo y error. por exemplo, este meu aquário que está aqui atrás, Sí, eu he comprado ah, ocho Piovarskis, sí. ah, semiadultos, pero cuando los llegaron a mi casa, yo me percibí que fueron muy pocos. ¿Por qué? Porque esta acuario es bastante grande Sí. y me he reparado que rápidamente se formaron varios casales. Ujú. Yo no quiero casales porque yo no quiero reproducir, ¿no? Sí, Para mí esto es un cuadro, una sí. tela de mis, Para mí también.
de mi Yo cada vez que sala. hago un acuario no Ok. lo puedo desmontar porque para Tenho, mí es un cuadro. tenho ali a minha sala, meu sofá, Sí, isso é uma tela. correcto. Por isso não me interessa que tenha parejas, porque vão criar problemas, vão bater. Sí, Aí, começando a estudar esta temática, me apercebi que se eu tivesse neste aquário, vou dizer um número ao calhas, não é certo, né? sí, Em vez de 8, 20 discos adultos, sí, ou seja, o disco com muito menos espaço para reproduzir, ou menos sí, espaço para que, así un poquito como las tiendas tienen, ¿no? sí, Lo Piovars que tiene, acuarios con sí. muchos peces, no hay esta tendencia para ver una jerarquía tan fuerte y formación de casales. Pienso que Lo de, acuarios más lo de cheios la formación de las parejas casales aparece a mesma. aparecen igual. Ok, A lo mejor cuesta más por el tema del espacio, pero son capaces de que si tienes en 200 litros 40 peces, se crea la pareja y los ponen todos en una esquina. ok, ok. Entonces, yo ahora, por ejemplo, Mas lo cardume que sobra, né, que é bastante sí, grande para que aquilo que estavas falando, que o mais débil consiga comer também. Aqui, correcto. neste caso, eu tenho um único PC. Estes Sí, discos, isto é muito problemático quando eu digo isto. Tenho um único PC que ha chegado e que eu, estes PCs estão em minha casa há um ano. E a único pez, esses peces levaram muito tempo a começar a comer, porque por vários motivos, a viagem, por vários motivos, um deles foi que estes discos nunca tinham visto a areia sobre extrato, arena. Sí, ok, arena. correcto. E então, falando com Piovasky, a comida caía no fundo, eles olhavam para a arena e para a comida e Sí, ficavam confusos e desistiam. Quando a comida estava a cair na água, sí, comiam. Quando caía no fundo, olhavam, nada. Hablei com o sí, Piovart e ele disse que poderia ser isto, podia não ser. sí, Pronto, hoje em dia todos comem de fundo, excepto um peixe que eu, em um ano quase, só vi comer uma vez. sí, E este peixe é claramente o peixe que mais sofre de cardume, sí. ok? E já, Pero es un pez muy importante en el cardumen también, sim, este porque peixe, en el momento que lo quites, otro outro, ocupará su lugar. exatamente. Entonces, É no pasa nada, siempre hay que tenerlo, É isso el que pequeño. isso que eu tenho reparado. Ele por acaso é o peixe que veio maior, mais Sí. gordo. Daí não sei se ou ele come. Eu acredito que ele coma em outras alturas que não estou vendo. Claro, los peces siempre comen, igual que Contudo, cuando tengo que contudo, apartar algún pez eh, tantos días sin comer, comen plantas, eh, si no les doy de comer. contudo, este peixe eu lhe chamo bulldog porque Sí, tem um papo grande e é mais gordo e tem um formato um pouquinho mais parecido com bulldog, sí, apesar de não ser. Contudo, é um peixe que só é visto comer uma vez ou duas. De sí, resto, sempre mais escondido. E sí, penso que isso que estavas falando seria realmente, se eu tivesse um cardume maior, sí. seria mais benéfico. E deixo essa recomendação para todas as pessoas. ¿Cuántos litros tienes? Este aquário tem 2 metros e 2 metros e 2 por 70 de altura, por 55 de fundo, 500 e tal litros. Mas Yo tendría 30 discos o 40. é o que eu estava dizendo. Sí, sí. E agora estou com geofagos também e Sí, altuns. también tengo yo por aquí algún Mira, aquí está. Tenho geofagos aqui, 4 Sí, geofagos Seveni e tenho 5 altuns Orinoco pequenos para sí, ver como funciona, para variar também sí. e está correndo muito bem. Pronto. Ah, vamos agora passar para a próxima pergunta. Fabio, antes de continuar con la segunda pregunta, me gustaría ofrecer para todos los seguidores del canal y las personas que vean este vídeo un descuento para comprar en nuestra web Ok. desde el día 11 de septiembre hasta el día 30 de septiembre. Un 15% de descuento en cualquier producto, animales, todo, poniendo como cupón Discus World en minúsculas, todo junto.
Entonces es algo que quería regalaros Ok. a los seguidores. Muchas gracias, Dani. Dice una cosa, Nada. este vault se coloca directamente en tu site, en tu web, Sí, ¿cierto? entras en la web locosporeldiscus.com y haces toda la compra que tú quieras y luego cuando vas al carrito de la compra, Ok, a la hora de que te sale todo, pone cupón, tú ahí pones Discus World en minúsculas, ok, todo junto y ya te hace automáticamente el 15% de descuento, te marca el descuento que es y todo. ok. Muchas gracias, Dani. De Va- nada. Vamos agora então continuar com as perguntas. Vamos continuar com a temática das enfermedades. Sí. Te gostava de perguntar se fazes alguma desparasitação preventiva em tus aquários ou só colocas medicamentos quando os peces estão enfermos. Depende cómo sea. Por ejemplo, yo cuando recibo una importación, siempre la recibo con sal, con 3 gramos de sal, y los dejo una semana, como mínimo una semana de observación. Antes de desparasitar cualquier cosa, siempre me gusta observación, observación y observación en el disco. Es lo que hablabas antes, hay un disco que solo lo has visto 2 veces comer, pero posiblemente come todos los días, con lo cual necesita mucha observación. No tengo un protocolo de desparasitación preventivo ya establecido, lo que utilizo mucho es el microscopio y me adapto a la parasitología que pueda encontrar. Pero muchas veces he podido hacer una importación de discos, los cuales he podido encontrar un poquito de hexamita, algo de protopalina, depende del criador, y al estar en una urna ellos solos, con un gran cardumen, donde no hay jerarquía, son peces que crecen con el parásito y no hace falta. Ok, Entonces, sí, cuando separo las parejas y las desparasito internamente y externamente, para evitar que esos parásitos pasen a las crías, por lo menos cuando son pequeñas, más débiles, pero realmente lo utilizo cuando hace falta. Aunque tenga algún protocolo que claro. cuando desparasito un acuario, desparasito todo. O Ok, sea, no hago solo, no separo un pez. ok. Si un pez tiene un parásito, el parásito está en el Santo, acuario. Con lo claro. cual hay que desparasitar el acuario entero. Entonces, yo no desparasito un acuario, desparasito una estantería, tres Oh, mil litros o eh, 4.000. mucho. Entonces, no hago algo en especial, sino prefiero mirarlo al microscopio, que tardo muy poco, y respecto a eso intentar tratar. Ok. Hablando agora um pouquinho ainda de tus aquários, hablaste agora que tinhas uns 3.000 litros. Quantas urnas aquários, né, tienes, né, mais ou menos neste momento? E como é a filtragem destes aquários? É com SAMP? Si te voy a decir el número de acuarios, no lo sé. Me tendría que poner a contar cuántos hay. Pero sí, en la mayoría que tengo es zoom interno. Menos en este, que tengo 2 filtros externos al ser un acuario en el salón. Pero que si hubiera tenido espacio y lo hubiera pensado mejor, le hubiera puesto un filtro, un zoom interno. Me gusta tener cada acuario con zoom interno, incluso las parejas Ok, tienen un pequeño zoom de 5 centímetros detrás, ok, independiente. ok. Todo lo tengo independiente. Hay algunos que tengo filtro de cascada y están engordándose igual en el filtro de zoom interno que el de cascada, pero para mí me parece más cómodo el zoom interno para el tiempo, para limpiar esponjas, para cambiar perlón y para visualizar cómo está el filtro, porque muchas veces yo simplemente con ver el filtro sé si mi madre se ha pasado dando de comer. Sí. Que llego a casa y le digo, ¿le has dado mucho de comer? No, 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 no le he dado. Y yo, sí, el filtro lo dice. Lo dice, Entonces me gusta poderlo ver el filtro. claro. La SAMP te permite isto, não? Sí, claro. Olha, ainda não hablamos de tu aquário que tens aí atrás de ti. Sí, Penso que será uma boa altura para hablarmos. Que especies tienes ahí? Y nos habla un sí. poquito de ese acuario. Vale, pues aquí predomina el Altum Orinoco, porque al final lo que he buscado en mi acuario del salón es tener un acuario donde descansar, donde estar tranquilo, donde haya paz, y entonces predomina el Altum. Aquí tengo unos Altums más grandes que me los cedió Gus, que creo que son de Luis, y luego tengo otros Altums más pequeños por aquí que son de una importación que hice yo en mayo de Alemania, que están creciendo mucho. Tengo por aquí abajo Geopajus tapajo, tengo loricáridos de muchos LTS3,
L014, hay un Panaque, hay L600, Ancistrus, me queda por ahí algunos Ramirezis, tuve Cardenales 200, pero fueron alimento vivo. Entonces hay un poquito así, pero lo que he querido, antes tenía también escalares Manacapuru aquí, que crío yo escalares Manacapuru, pero los he tenido que separar porque el comportamiento del pez es completamente diferente, el del Altum con el del Manacapuru, el escalar. El escalar tienes mucho más activo, mucho más movimiento, crea más parejas, entonces siempre está el mismo problema del estrés, los Altums en una esquina, el problema que pasa con el disco. Considero que el Altum a lo mejor podría ser un pez que podemos juntar con el disco, porque es un pez muy tranquilo y realmente ya un comportamiento muy bonito. Incluso tenía una oroguana pequeñita por aquí, que la he tenido que quitar, una oroguana salvaje plateada, y la he tenido que quitar porque ocupaba toda la parte superior del acuario y veía también que los Altums estaban más abajo. Entonces, voy a adaptar, el acuario es de Altums, y voy adaptando todo a los peces que no le molestan. Haces muito bem. Ora, vamos agora então mudar um pouquinho de tema. Parabéns por este aquário que está, para mim, está fantástico. Os saltunes Sí. são muito guapos. Ah, Hola, Dani, sé que tienes hecho algunas viajes y tienes tenido oportunidad de conocer algunos criadores Sí. europeos. O que nos puedes contar de estas viajes y si consideras que os discos europeos, os mejores que temos, se são os mejores que temos para ter em nossos aquários ou se são os asiáticos? A ver, el problema ya no es ni europeo ni asiático. En los viajes que he hecho, he visitado Antonello Greco en 2 ocasiones, he estado en Suiza, donde Gunther Weisflog, he hecho un viaje a lo loco a Alemania en busca de criadores Altums, porque tenemos idealizado que aquí solo existen 2 criadores y criadores Altums en el mundo hay muchísimos. En Asia, sobre todo más. Pero bueno, en Europa hay mucha gente que cría Altum. Lo que pasa es que hay una marca sobremarcada que parece que todo el mundo la quiere, pero criadores hay muchos. Visitamos muchos y al final nos quedamos con el... Bueno, muchos. Se cuentan con estas manos, pero fuimos a sitios muy escondidos y al final trajimos estos Altums que son una maravilla. Se están adaptando perfectamente en todos los acuarios de los clientes. Son peces muy resistentes y muy bonitos. Entonces, eh, cada criador es diferente, porque al final las condiciones de cada criador, en Europa hay mucho criador que yo creo que ha sido por hobby. Piworowski, Sí. por ejemplo, tiene otro oficio y debajo de su trabajo tenía montado los peces. Infelizmente agora terminou, já não vai vender Correcto, mais. Sim. es una pena. É, Gunther Weisflog, lo mismo, es un hobby. ok. Ellos se dedicaban a otra cosa y él tenía como hobby, lo que pasa que ahora lo tiene todo montado las instalaciones en su casa y es impresionante. Cada uno funciona de una manera. Antonello tiene una forma de cría a lo mejor más parecido a lo que es el asiático o así. Y Gunther Weisflog lucha mucho por el parásito cero. Entonces hay otros criadores europeos, Piworowski también, Parásito Cero, tal. Entonces, la diferencia a lo mejor del europeo, descartando un poquito Antonello, es el Parásito Cero. Con lo cual, ¿cuál es mejor? Lo mejor es tener un criador, aunque cueste. Pero si quieres tener más criadores, ten más acuarios. Porque al final, o si no, un criador, una procedencia de tienda. Porque yo, por ejemplo, tengo peces de muchos criadores. Tengo aquí peces de Piwo, tengo peces de Antonello, tengo peces de Marcus Stoker. Me quedé con todos los peces, bueno, la mayoría de los peces de Daniel López, que había criado Altums aquí en España. Entonces me quedé con sus discos, que son los adultos que tengo, de los que estoy formando parejas de Recica, de Jekyll Cobalt. Entonces, una vez en mi casa, yo he desparasitado, he tratado la incompatibilidad bacteriana, los tengo en el mismo acuario, diferentes criadores, cosa que a lo mejor en un aficionado es más difícil
porque pierdes peces. El querer juntar un criador con otro lleva unos protocolos muy complicados de mucha observación, los cuales hay que trabajar. Si tú compras los peces de mi casa, yo te doy un pigo y un Marcus Stocker preciosos, así de grandes. Tengo aquí unos turquesas que si quieres te los puedo vender, no hay ningún problema. Y te los envío en la misma bolsa. Bueno, son tan Sí, grandes que van en bolsa separada, pero los pones en el acuario y no va a haber ningún no problema, hay porque problema. yo los tengo en el mismo acuario. Ok, Entonces, ¿cuál es el disco mejor, asiático, europeo? Son diferentes. ok. Son diferentes. O sea, no podemos decir cuál es mejor. Directamente cada criador tiene su especialidad. Mas tú en este momento en tu tienda tienes apenas europeos, ¿cierto? Y tengo unos pequeños asiáticos. Ok, ok, Y luego estoy estudiando dentro de poco poder traer una importación grande de asiático pequeño para engordar. ok. Qué país para ti en Asia te parece mejor para importar discos? ¿Malasia? Malasia es la concentración realmente, Ok, donde realmente casi hay cooperativas de criadores, a ok. diferencia de España. Entonces, no hay algo en especial, porque hay mucho disco a diferencia de Europa. Sí, ok. Ahora, vamos aqui então para outra pergunta, que tinha aqui uma pergunta para ti, que seria se já tinhas tido discos selvagens. Já me disseste que sim, que Sí, tienes. Então, neste caso, a pergunta se vai para o que pensas de fazer um biotopo com discos selvagens? impresionante, me parecería, incluso con Altums. Yo, por ejemplo, tengo ahora mismo 18 verdes de 12, 14 centímetros, los cogí pequeños de la temporada anterior y los he estado engordando porque quería comprobar qué adaptación tenían a mi método de trabajo de engorde con cambios de agua, alimentación y realmente lo que les queda de salvaje es su comportamiento, porque la alimentación, vamos, son pirañas. Le echo gránulos, le echo escamas, le echo artemia, le echo papilla, le echas lo que quieras, comen de todo. Llevan un crecimiento muy bonito y realmente sí son unos peces los cuales tendrían un comunitario con decoración, el salvaje, porque ya ha vivido eso, que es lo que decías antes, el de cautividad ha nacido en una urna desnuda Sí, y tenemos que diferenciar, ¿no? que el salvaje viene de un biotopo realmente. claro, Por ejemplo, esto podría ser donde biotopo. ha nacido el salvaje, Uhum. pero no es donde ha nacido el disco que tenemos de cautividad. Sí, El disco de cautividad está acostumbrado a una urna vacía, con lo cual meterlo en un biotopo realmente no es un biotopo para ellos, sí, es algo nuevo. é. Entonces, sí, me encantaría ahora porque tengo aquí solo los Altums y no me permiten agrandar el acuario. Pero cuando tenga el local nuevo, sí me gustaría poderme traer esos salvajes e intentarlos juntar con los Altums. Además, incluso estamos trabajando en una importación de Altums salvajes y poder juntar lo que es el disco salvaje con el Altum salvaje. Seria muito guapos. Sí. Olha, Dani, me diz outra coisa. Que peces tu pensas que se pode ter em um aquário de discos que sejam Un acuario, compatíveis? un acuario de discos. El disco quiere estar solo. El disco no puede haber nadie que le moleste, ni en la alimentación. Entonces, por lo que decías, no están acostumbrados a la arena, a lo mejor no están acostumbrados ni a tener una coridora. Yo sí es verdad que en mis acuarios de engorde tengo alguna coridora, tengo el loricarios, les tengo L200 por ahí. En loricarios, por ejemplo, esta tarde nos tenemos que poner a hacer stock porque no sé lo que tengo. Porque he hecho cambios de acuario, tal no sé qué, suelto loricarios para un lado, para otro, tal no sé qué, y tengo que hacer stock realmente de lo que hay. Entonces, eso también les ayuda a que durante su crecimiento tengan otros peces, pero sí he comprobado que el pez pequeñito que nunca ha estado con otro pez, le metes una coridora y no se acercan a la comida. Entonces, loricáridos y coridoras, Ok. pero lo que no molesten. Ok. Agora vamos falar um pouquinho de Altuns. Sí, Temos vindo aqui a percebermos que existe como é que é dizer, com um aumento de aficionados de aquários que estão cada vez querendo mais discos, mais Altuns, perdão. sí. Gostaria de saber a tua opinião, o que pensas de Altuns
já disseste que é um peixe muito pacífico, que é muito... E que neste momento parece que é um peixe que está na moda, não? Sí. Para ti, o que levou a que neste momento haja uma procura de tantas pessoas por atuns, principalmente na Europa? Realmente porque es un pez que se está empezando a criar en cautividad. El altum durante muchos años siempre ha habido altums. El altum viene de la Amazonia, entonces siempre ha habido, pero el altum era salvaje. Y entonces no se ha trabajado suficientemente lo que son las importaciones. Entonces era un pez débil que se moría, igual que el disco salvaje. A veces puede ser débil porque no llevan la cuarentena y el trabajo que es adecuado. Entonces ahora el tener altums de cautividad da mucho más facilidad a que cualquiera pueda tener altums. Entonces yo creo que es eso, aparte que es un pez muy senioral, o sea, tiene unas aletas impresionantes, el nado es que no sé, me parece impresionante lo que es un adulto, un altum adulto con las aletas abiertas, ese nado no lo tiene otro pez. Lo mismo que el disco te habla, el altum tiene un nado muy bonito. Entonces también es un pez el que puedes tener un acuario espectacular con unos peces espectaculares que dan cero problemas porque son escalares. O sea, ahora les echas aquí de comer y no hay problema de que no haya ningún pez. Mira, tengo por aquí comida. Insect Superfood, que la tengo mezclada también con diferentes. Y no da ningún problema para comer. O sea, da igual que estén los geopajus por aquí, ellos suben a comer y no hay ningún problema. Lo único que sí he comprobado es que no tiene que haber un pez de superficie que les moleste, porque les gusta comer arriba, no les gusta comer abajo. Yo les doy papilla también y la comen, pero sobre todo es eso, que no haya mucho pez tampoco que les moleste. Ok, ok. Sí, para mí, eu pessoalmente me gusta cada vez más o atum. É Sí. um peixe, Además, otro tema con el Altum, mucha gente del disco, porque todo el mundo ve el disco, le enamora el disco y quiere tener discos. sim, Para el disco yo creo que hay que formarse. ok, Es muy fácil, son 4 normas básicas, que es lo que hemos venido hablando durante el vídeo, ¿no? sim, El tener una urna, la jerarquía, todo eso, hay que tenerlo muy claro. Y no nos podemos poner a engordar peces si trabajamos 10 horas. Si trabajamos 10 horas no podemos poner un comedero automático, tal. Tenemos que contar todo lo que es ese gasto eléctrico, de agua, de luz. Un pez cuesta lo que cuesta criarlo. El Altum de 17 centímetros, que si quieres te enseño, o sea, tiene 2 años de edad. Son 2 años alimentando 9 veces al día, sifonando cada vez que se da de comer, cambio por la noche del 50%, mucha comida, mucho gasto eléctrico. Entonces, el pez cuesta lo que cuesta criarlo. Por eso un guppy cuesta lo que cuesta. Entonces, mucha gente se tira por el disco realmente sin valorar todos estos costes. Entonces, a lo mejor hay veces que vale la pena invertir en un disco de simplemente 12 centímetros. Yo creo que es un disco adecuado para que salga adelante, no pierda su forma y se te haga un pez de 15, 16 centímetros, 14, un pez adecuado, bonito. No llegará a los 18, puede ser que alguno llegue, pero no llegará. Para eso necesita un trabajo de 2 años constante. En cambio, sim, el Altum no, el Altum yo con 12 centímetros he soltado estos con estos que tienen casi 2 años. sim, Esto con los discos no lo puedo hacer. sim, Los não, discos los tengo que separar por tamaños. No puedes hacer esto. Entonces el Altum crece solo. Entonces también hay mucha gente que ahora está muy quemada de los problemas del disco, de las sim, enfermedades, tal, no sé qué, y estou se pasa al apostando Altum. para atuns, Yo sim, tengo varios compañeros que se han pasado al Altum. Por ejemplo, el ok, compañero que me ha acompañado, el amigo, más que compañero, uhum, que me ha acompañado a los viajes a Alemania, esas sim, locuras de viaje, de no dormir, conducir 3 horas cada uno y hacernos vídeos al otro. grandes aventuras, eh, se ha pasado los Altums. sim, Hace poco se le fueron muriendo los discos, le quedaban 2 discos, me decía, no, Dani, que quiero otros discos, tal, a ver si me lo traes. Y yo no le hice caso, no le contesté y hace poco que me dijo, mira, no me queda ningún disco, solo me quedan los Altums que trajimos de la importación de Alemania, tengo los Manacapurus también y no me queda ningún disco. Y digo, vale, ahora te lo voy a explicar. Digo, no te pienses que he pasado de ti.
pero sabía que necesitabas un tiempo de descanso en el que necesitabas un acuario para descansar. Yo para mí esto es un acuario para É, descansar, esto no me da trabajo. este penso que será o meu futuro também. Sí, Tenho estes discos, quando acabar estes discos, quando forem morrendo, vou transformando meu aquário em um aquário amazônico com altuns e sí, uns geofagos, muito correcto. parecido com o que tenéis Sí, aí. Penso que este é o futuro para mim também. sí, Porque são 10 anos, quase 8 anos de sí, discos, vamos criando algumas coisas. E sou uma pessoa que também não tem muito tempo, sí, trabajo todos os dias, às vezes, como hablamos esta semana, trabalhei à sí, noite, então não há um tempo para dedicar tanto aos discos como eles necessitam, correcto. ok? Sí, Ah, Dani, vamos ainda a uma pergunta sobre Altuns, que sí, se habla muito de um nome de criador de Altuns, que é sí, Simon Folker, ok? ok. Me gostaria de saber para ti si este es el mejor criador de Altuns del mundo. Es que parece que lo que conocemos cerca es siempre lo mejor. Es un gran criador. Todo criador es un gran criador para mí, realmente, porque no es fácil, y menos criar el Altum. Entonces, sí trabaja con más línea salvaje, realmente, intenta sacar de nuevas líneas salvajes peces ya domésticos, pero realmente en Asia hay muchísimos criadores de Altums y no se conocen, no los conocemos. Entonces, en Europa el mejor criador realmente con disco salvaje puede ser, pero hay otros, o sea, que comercializa, tiene su empresa, pero hay gente que en su casa está criando, con lo cual no sé realmente hasta qué punto tenemos que centrarnos en solo una marca, porque aquí tenemos estos peces que no son y son impresionantes. Al final, realmente no tenemos que centrarnos. El Altum es Altum. Yo ahora voy a traer Altum salvaje. Ok, Entonces, comparamos el híbrido con el salvaje, el criado. No creo que es un gran criador, no puedo hablar mal de ningún criador en el mundo, ni el que críe en su casa unos guppies. Para mí es un gran criador también, claro. porque todo tiene su trabajo. Entonces, Depois has de dar a tua opinião quando chegar estes Altuns selvagens, sí, porque há muitas pessoas que dizem que assim, comportamento de selvagem é sempre diferente, não? correcto. En los Pero, discos es diferente, no tiene nada que ver. ok. Sí, Mas Altuns também tem hablado que até o próprio nado, forma de nadar, do sí, Altum selvagem é completamente diferente. Depois há de deixar no nosso grupo de Facebook, quando los sí. tiveres, uma comparaçãozita a las diferenças que vais a encontrar de selvagens e destes que tienes. Correcto. Sí, no, la verdad es que no tiene nada que ver y es Sí, lo que quiero realmente estudiar, porque además voy a traerlos y mínimo me los quiero quedar un mes en casa, no cuarentena, ok, sino porque la cuarentena ya la tienen hecha. Gracias, he tenido suerte de tener unos grandes exportadores, sí, los cuales están haciendo un trabajo maravilloso en lugar del inicio del pez, con lo cual aquí no hace falta cuarentena, solo es adaptación. Pero no me quiero desprender de ello sin observarlo, sin estudiarlo, que es realmente cómo se aprende del pez. claro. Olha, Dani, estamos quase terminando. Vamos entrar aqui nas Mm. últimas perguntas. Então, voltando aqui ao temas de discos. Para ti, qual discos te gustam mais? Ah, asiáticos, europeus ou selvagens? Me gusta el recita, mucho. No puedo decir asiático, europeo, porque cada criador cría un pez. O sea, tengo peces que me gustan de Antonello, tengo peces que me gustan de Marcus Stoker, tengo unos piwo preciosos, turquesas, tengo peces asiáticos, unos eruption preciosos, tengo unos yellow albinos asiáticos preciosos, con lo cual no podemos concentrarnos en un país, ni en un criador, ni nada. Simplemente que el pez sea bonito, el pez esté bien trabajado, me da igual la procedencia que tenga, porque lo que importa al final es que sea un pez bien trabajado. Ok. Dani, agora gostaria que
Eu cada vez más lo conheço o mercado de los acuariofilia de Espanha. Sí, Contudo, gostaria que me pudesses contar como está neste momento o mercado em Espanha. Existem muitas tiendas, existem muitas pessoas comprando peces. sí. Como está o mercado neste momento em Espanha? El mercado en España en acuariofilia creo que tiene que aprender mucho. Hay tiendas sobre discos muy especializadas, las cuales llevan muchos años y saben lo que pueden aconsejar a un cliente y demás. El problema es que también el pez es un reclamo infantil que se utiliza en grandes superficies, que por ejemplo a mí es lo que no me gusta. Yo he ido a grandes superficies donde he visto que primero le han vendido los peces, luego el acuario, luego el calentador y luego el filtro. Y cuando ya los peces están embolsados, estoy en la caja y no tenían calentadores para ese acuario. Tuvieron que dejar los peces en la caja mientras se iban a otra tienda a comprar un calentador para todo. Entonces, lo que falta es formación. Yo creo que por ejemplo, el norte de Europa, Alemania, nos lleva muchos años de avance sobre la formación del pez. Hay gente muy especializada en España, pero creo que lo más importante en el negocio español o en las tiendas y demás es formar al cliente. Formarlo, ayudarle, que es lo que falta, el asesoramiento. Ok, Dani. Ahora, por último, para terminarmos, gostaria que deixasse uma recomendação para todas as pessoas que nos estão ouvindo e para conseguirem ter um bom aquário sem problemas, um aquário bonito. Que recomendação que gostarias de dizer? Pues lo que hemos venido hablando durante todo el vídeo. Al final, si quieres tener un acuario bonito en tu salón, plantado, tal, no sé qué, pues te toca adaptarte a una variedad, la que pueda estar en tu tiempo, en tu vida. Todo adaptarlo, no querer sobrecargarnos de trabajo por ahorrarnos dinero, simplemente adaptar todo a lo que tenemos. Y si queremos tener discos, plantearnos que es una urna desnuda. No puedes tener troncos. Sí se pueden tener, pero al final conlleva que el disco se esconda. Entonces, sobre todo, pensarlo muy bien cuando hay que hacer las cosas, informarse, preguntar. Nosotros tenemos asesoramiento en nuestra web, por ejemplo. Ahora, cuando te explicaba lo de la comida sin gluten, fue porque el cliente pudo pinchar en el asesoramiento directamente al WhatsApp y me preguntó, hablamos y al día siguiente tenía la comida en su casa. Y además se lo agradecí, le hice un descuento porque me dio una información que desconocía y me pareció muy importante y como era para su hijo, el que necesitaba esa alimentación para poder disfrutar de los peces, le hice un descuento. Entonces, formarse un poquito, leer, tenemos libros muy buenos también, los que eso, y tener los discos es relajarse, calmarse, tener un acuario donde disfrutarlos, si solo tenemos que tener discos, tenemos que tener discos. Si queremos meter más cosas, tendremos que plantear si poner discos o poner altums o poner escalares, podemos variar, pero realmente sobre todo que el tema que tratamos es el disco para que funcione, es tranquilidad, buena alimentación y buen agua. Y muchos peces, muchos discos, sobre Muitos, todo, muitos. muchos discos. Eso es lo más importante de todo. Dani, muitas gracias por tu tempo, por essa entrevista. Nada, a ti, Foi, Fabio, por muito, hacernos esta entrevista y darnos esta oportunidad a hablar contigo. foi um prazer, Dani. Tudo de bom e grande abraço. Obrigado. Gracias. Que vaya bien. Obrigado por terem assistido a mais um A Conversa Com. Estejam sempre disponíveis para fazer perguntas, tirar dúvidas através das nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook e aqui próprio YouTube. Qualquer dúvida já sabem, estamos sempre disponíveis também para vos ajudar com algum problema que tenham ou alguma dúvida. E já sabem, não percam os próximos vídeos do nosso canal de YouTube e estaremos aqui para vos ajudar. Grande abraço a todos, boa semana e boa aquariofilia.